Hola, bienvenidos a una nueva historia. Quiero compartir una de las series que yo veía en mi niñez, así que te invito a que veas todo el video ya que voy a contar todos los detalles de esta serie. Además te invito a que te suscribas, así nos ayudas a crecer en el canal. Lobo del Aire, también conocida como Airwolf en inglés, es una serie de televisión estadounidense que se emitió originalmente entre 1984 y 1987. La trama giraba en torno a un helicóptero de combate supersónico llamado Lobo del Aire, y las misiones secretas llevadas a cabo por su piloto principal, Stringfellow Hawk, interpretado por Jan Michael Vincent. La serie fue creada por Donald P. Blizzard, quien también fue responsable de éxitos como Magnum P.I. y J.A.G. La premisa de Lobo del Aire se centraba en Hawk, un piloto experto y veterano de Vietnam, quien vive en aislamiento en las montañas y es reclutado por la agencia de la firma, una organización secreta gubernamental, para volar Lobo del Aire, un helicóptero de alta tecnología robado por su creador, el científico genio Dr. Charles Moffett. El helicóptero, equipado con armamento avanzado y capacidades furtivas, es usado por Hawk y su compañero Dominic Santini, interpretado por Ernest Borgnine, en misiones encubiertas para combatir amenazas internas y externas a los Estados Unidos. A lo largo de la serie, Hawk también busca a su hermano desaparecido, Tae-yeon, quien era piloto de pruebas de la firma y fue capturado por el gobierno comunista de Vietnam. Esta búsqueda personal agrega un elemento de desarrollo de personajes a la trama, que de otro modo estaría centrada principalmente en las misiones de Lobo del Aire. Lobo del Aire fue popular durante su tiempo en antena, especialmente entre los amantes de la acción y la tecnología militar. La serie se destacó por sus emocionantes secuencias de vuelo y sus efectos visuales innovadores para la época. Aunque su popularidad disminuyó después de su cancelación, sigue siendo recordada como una de las series emblemáticas de la década de 1980. Temporadas. Lobo del Aire constó de un total de 4 temporadas. Aquí tienes un resumen de cada una. Primera temporada 1984, la temporada de estreno presentó a los personajes principales y estableció la premisa básica de la serie. Stringfellow Hawk, un piloto experto y veterano de Vietnam, es reclutado por la agencia de la firma para pilotear Lobo del Aire, un helicóptero de combate supersónico de alta tecnología. Junto a su compañero Dominic Santini, Hawk lleva a cabo misiones secretas para la firma mientras busca a su hermano desaparecido, Tae-yeon. Segunda temporada 1984 a 1985, en esta temporada, la acción continúa con Hawk y Santini volando Lobo del Aire en una serie de misiones peligrosas y emocionantes. Se exploran más las relaciones entre los personajes principales y se introducen nuevos villanos y aliados. Tercera temporada 1985 a 1986, esta temporada presenta algunos cambios en el elenco y la trama. Michael Vincent enfrentó problemas personales y de salud, lo que resultó en la reducción de su participación en algunos episodios. Además, se agregaron nuevos personajes, como Caitlin O'Shaughnessy, interpretada por Jan Bruce Scott. A pesar de los cambios, la serie mantuvo su enfoque en las misiones de Lobo del Aire y la búsqueda de Tae-yeon. Cuarta temporada 1987, la última temporada de Lobo del Aire, vio más cambios en el elenco, incluida la salida de Michael Vincent como protagonista principal. Su personaje, Stringfellow Hawk, fue escrito fuera de la serie, y la trama se centró en otros personajes que intentaban recuperar Lobo del Aire. Sin embargo, la cuarta temporada recibió críticas mixtas y tuvo una recepción más baja en comparación con las anteriores. Después de la cuarta temporada, Lobo del Aire fue cancelada. Aunque la serie tuvo un gran éxito durante su transmisión original, su legado perdura principalmente en la nostalgia de los fanáticos de la acción y la ciencia ficción de la década de 1980. ¿Por qué se canceló la serie? La cancelación de Lobo del Aire se debió a una combinación de factores, incluidos problemas internos de producción y cambios en la audiencia y las preferencias del espectador. Problemas internos de producción. Durante la producción de la serie, hubo varios problemas internos, incluidos conflictos entre el elenco y el equipo de producción, así como dificultades relacionadas con el presupuesto y los horarios de filmación.
Estos problemas a menudo pueden afectar negativamente la calidad y la coherencia de una serie, lo que puede llevar a una disminución en la audiencia y, en última instancia, a la cancelación. Cambios en el elenco y la trama. A lo largo de las 4 temporadas, Lobo del Aire experimentó cambios en el elenco principal y en la trama, incluida la salida de Michael Vincent como protagonista principal en la 4ª temporada. Estos cambios pueden haber afectado la dinámica de la serie y la conexión de los espectadores con los personajes. Decisión de los ejecutivos de televisión. En última instancia, la decisión de cancelar una serie de televisión generalmente recae en los ejecutivos de las cadenas o estudios de televisión. Si la serie no logra mantener o aumentar su audiencia, o si los costos de producción superan los ingresos generados por la publicidad o las ventas de derechos de distribución, los ejecutivos pueden optar por cancelarla para abrir espacio para nuevos programas con más potencial de éxito financiero. En el caso de Lobo del Aire, la combinación de estos factores probablemente contribuyó a su cancelación después de la 4ª temporada. Aunque la serie tuvo una base de fans dedicada, los problemas internos y los cambios en el elenco podrían haber afectado su calidad general y su atractivo para la audiencia, lo que llevó a la decisión de finalizarla. ¿Era real el helicóptero? El helicóptero presentado en la serie, Lobo del Aire, era ficticio, pero estaba basado en conceptos y tecnologías reales de la época. El diseño del helicóptero, conocido como Lobo del Aire, fue creado para la serie de televisión y no existía como una aeronave real fuera del mundo de la ficción. Sin embargo, algunos de los elementos tecnológicos y capacidades presentadas en Lobo del Aire estaban inspirados en avances reales en la aviación militar de la época. La serie se esforzó por hacer que el helicóptero pareciera futurista y avanzado para su tiempo, incorporando características como vuelo supersónico, camuflaje furtivo, armamento avanzado y sistemas de defensa sofisticados. Aunque el helicóptero Lobo del Aire en sí no era real, la serie aprovechó la fascinación del público por la tecnología militar de vanguardia y ofreció una versión imaginativa y emocionante de lo que podría ser posible en el campo de la aviación militar en el futuro. Curiosidades de la serie. Helicóptero real. Aunque el Lobo del Aire de la serie era ficticio, se utilizaron varios helicópteros reales en la producción para representar diferentes aspectos del vehículo. Por ejemplo, se usaron helicópteros Bell 222 y Aerospatiales A-341 Gazelle para filmar escenas en tierra y vuelo. Reutilización de efectos especiales. Debido a restricciones presupuestarias, la serie a menudo reutilizaba secuencias de vuelo y efectos especiales para representar las escenas de acción del Lobo del Aire. Esto llevó a que algunas secuencias de vuelo se repitieran en múltiples episodios. Michael Vincent y Ernest Borgnine, quienes interpretaron a Stringfellow Hawk y Dominique Santini respectivamente, tenían una relación tensa fuera de la pantalla durante la producción de la serie. Esto se debió a diferencias personales y problemas de alcoholismo que afectaron la dinámica en el set. Legado duradero. A pesar de su cancelación después de 4 temporadas, Lobo del Aire dejó un legado duradero en la cultura popular de la década de 1980. El helicóptero ficticio se convirtió en un ícono de la cultura popular y ha sido referenciado en películas, programas de televisión y videojuegos desde entonces. Música memorable. La música tema de Lobo del Aire, compuesta por Sylvester Leva, es una de las más memorables de la televisión de los años 80. Su estilo sintetizado y melodía épica ayudaron a establecer el tono de la serie y se ha convertido en un tema icónico para los fanáticos del programa. Estas son solo algunas curiosidades sobre la serie Lobo del Aire. A pesar de sus altibajos durante la producción, la serie sigue siendo recordada con cariño por muchos fans de la acción y la ciencia ficción de los años 80. Y así concluye nuestro recorrido por las curiosidades de la serie Lobo del Aire. Espero que hayan disfrutado de estas interesantes anécdotas tanto como yo al compartirlas con ustedes. Si les gustó el video, los invito a suscribirse al canal para más contenido como este. No olviden compartir el video con sus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer más sobre esta serie emblemática. Recuerden ver hasta el final para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo video.